Que tu presencia nunca me falte, que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy, Señor, a tu promesa. Clámame y yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte, que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy, Señor, a tu promesa. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que tu presencia nunca Gloria a Dios. Alaba a Dios, hermano. Clámame, yo te responderé. Aleluya. Y a su nombre, ¡Gloria! a su nombre, ¡Gloria! y a su pueblo. ¡Y gloria! El hermano César nos está orando por las ofrendas del gobierno. Que el Señor siga bendiciendo a nuestro hermano César, a nuestro misionero. Seguimos orando hacia él, hermanos. Saludos con la paz del Señor, hermano, y incline su mano acá a la para orar al Señor, hermano, para que Dios lo bendiga. Padre amado, te sacamos tu presencia, te damos gracias por tu día, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Padre amado, en nombre de Jesús, que tú reprendas devorador en nombre de Jesús, que tú bendigas tu bien, nuestras ofrendas, multiplique para el santo, el 100 por 1 para tus hijos, para tu pueblo, en nombre de Jesús. Abre esa ventana de libertad, la puerta del cielo, damos bendición, Padre. Abre puerta de trabajo para el necesitado, Padre. O levanta el caída de fuerza al débil, en nombre de Jesús. Declaramos este culto de bendición, declaramos este culto de cielo abierto en nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, a tus hijos en el nombre de Jesús. Te damos gloria y honra, alabanza a ti. Gracias en Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Sí, recibimos a nuestro hermano Pedro, que va a traer la palabra. Sí, seguimos orando. Que Dios bendiga a nuestro hermano. Gracias, Jesús. Que el Señor le bendiga. Amén. Sabe que no sabía que tenía que hacer esto, pero uno tiene que estar preparado. ¿No? ¿Sabe por qué? Porque una persona que está preparada no recibe sorpresa. O sea que tenemos que estar preparados. Abra la Biblia en el libro de Isaías 52. Gloria al Señor. Así que, ¿sabe qué, hermano? Hay mucha necesidad. Mucha gente que padece enfermedades. Y más en estos tiempos, los niños. Los niños están, hay unos virus nuevos que aparecieron que todo el ataca a los chicos, a los niños, y hay un montón de criaturas en los hospitales, está lleno de criaturas que están enfermos, así que se están levantando cosas nuevas y atacan a las criaturas, es impresionante, así que hay que orar por eso, ¿no? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Esta palabra ya la escuché, pero ahora vamos a hablar un poquito de la palabra. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo, que está en 52, y dice la palabra: Dios librará del cautiverio a Sión. Vamos a conversar eso. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tus ropas hermosas, oh Jerusalén. Cuidado, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo y levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello y cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo
descendió a Egipto en tiempos pasados para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Aleluya. Señor, Gracias, Señor. te pido, Dios mío, que me des entendimiento y sabiduría de esta palabra, Señor, para que este pueblo que está aquí, Señor, toma de la palabra, que se alimente espiritualmente de la palabra, que esto sea el pan de vida de este momento, Oh, Señor. gloria a Dios. Padre, que reciba el Gracias, Jehová. alimento Gracias, su gracia, y la Espíritu Santo. unción que viene de tu mano. Oh, aleluya. Padre, Gloria a en el nombre Dios. de Jesús, Bendito Jesús. para la gloria Gracias, y la honra Jehová. de tu nombre. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Leyeron la palabra. Ahora, acá hay dos profecías. La primera está hablando del cautiverio de Egipto. Y la segunda está hablando de Babilonia. Ahora, una pregunta. Si Isaías estaba profetizando esta palabra, escuche bien, si Isaías estaba profetizando esta palabra, y Isaías era joven, tenía 17 años, y estaba en Babilonia, estaba Ezequiel, estaba Isaías y estaba Daniel. Ahora, ¿cómo se entiende de que Isaías profetizara cuando ellos estaban en cautiverio en Egipto? ¿Cómo se entiende eso? Eso ahí está buenísimo para poder buscar, para poder entender lo que significa. Yo digo una cosa, ¿por qué cada uno de nosotros, cuando recibimos un milagro? La otra vez lo escuché al pastor cuando estaba hablando de que Dios lo había sacado del agua cuando él se arrepintió y le pidió perdón a Dios y le hizo una promesa. ¿Qué significa eso? Testimonio. Amén. Escuche bien, porque tiene que meterse dentro de la palabra para poder entender. Testimonio. Ahora, Dios está hablando, no es que el pueblo estaba dormido, como dice acá, despierta, despierta, no. El pueblo estaba distraído en sus quehaceres y estaba distraído en las idolatría de ese lugar. Y Dios estaba haciendo un llamado. Y está hablándole acá, le estaba hablándole al pueblo de Israel que estaba en Babilonia. Y estaba hablándole diciendo de que Él fue el que lo sacó a este mismo pueblo de Egipto. O sea, que Dios estaba hablando de las cosas que Él había hecho con este pueblo antes ya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ahora, por eso yo hablo de los testimonios, porque esto es como un testimonio. Dios estaba hablándole a este pueblo. Mira pasar. ¿Cuántos años estuvieron en Egipto? 70 años. Ahora, del tiempo que pasó, después que estuvieron en el desierto 40 años más, y después agarraron y cuando los babilonios se los llevaron a Babilonia, ¿cuánto pasaron? ¿Cuánto tiempo pasó? Desde que fueron rescatados, que estuvieron 70 años en Egipto, después tuvieron 40 años en el desierto, más el tiempo que pasó hasta que se acomodaron y todo. ¿Cuánto pasó? Como casi 300 años. Y sin embargo acá está hablando de ese tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo y qué importante que es aprender, entender por qué ese propósito de Dios. Bendito. ¿Sabe qué, hermano? Es como un renuevo. Es como que la palabra se renueva y se multiplica y habla del pasado, pero con poder. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Con poder. Gracias, Jesús. ¿Por qué? Porque siempre, usted lee la Biblia, lee
el Antiguo Testamento y también lee el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento habla de que Dios siempre se preocupó por su pueblo. Siempre ha hecho oferta de que Él iba a rescatar a este pueblo. Le hacía promesa. ¿Y sabe una cosa? La primera profecía que se cumplió es cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. La primera profecía. La segunda profecía es cuando Dios sacó al pueblo de Babilonia. Gloria a Dios. ¿Sí? Pero acá en este momento todavía esa profecía no se cumplió para los hebreos, porque estaba hablando Isaías, tenía 17, 18 años tenía Isaías, cuando estaba hablando de esta profecía. ¿Y por qué? ¿Por qué las profecías? ¿Por qué estaba hablando así? ¿Saben una cosa, hermano? A veces las personas, y estos tiempos pasa lo mismo, que a veces nosotros oramos, le pedimos oración, y la oración no es contestada. Aleluya, gloria a Dios. ¿A cuánto le pasa? A todos les pasa. A todos. La oración no es contestada. Ahora, ¿qué pasa con nuestra mente? ¿Qué pasa con nuestro corazón? ¿Sabe por qué le pregunto eso? Porque acá, a este pueblo, le está pasando lo mismo. ¿Por qué? Ahora, si Dios permitió de que los babilonios invadieran a Israel y también se llevara parte de Judá. Dejó una parte y la otra parte se llevaron. Ahora, una pregunta, ¿por qué se llevaban todas las personas que tenían títulos, que tenían cargos, que eran personas de la nobleza del pueblo de Israel? ¿Por qué los llevaban? ¿Por qué no se llevaban los pobres, los viejos, los que estaban? ¿Por qué eso lo dejaban? ¿Lo leen la Biblia? ¿Los veo o no? Amén. ¿Lo dicen? Amén. Bueno, entonces, ¿por qué? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a buscar, a ver el razonamiento. ¿Por qué hacía eso? Y ¿sabe una cosa? Era un propósito de Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra de Dios se tenía que cumplir. Amén. Gloria a Dios. Ahora, una persona anciana o pobre, lo que sea, no era tan metida en la palabra, pero los sacerdotes y los profetas y todas las personas, los reyes y todo eso, eso sí sabían, Aleluya. eso sí Gloria estaban a Dios. empapados en la palabra. Amén, gloria. Entonces, ¿por qué se llevó? Permitió Dios que se llevaran a los profetas. Y eran jóvenes. Los tres tenían que hacer la misma edad. ¿Por qué se los llevaron? Porque siempre tiene que haber un avivamiento de la palabra. Eso siempre. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo? Aleluya, gloria a Dios. Vamos a suponer que nosotros somos el pueblo de Israel. Y fuimos castigados. Y fuimos llevados de cautivo por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. Ahora, ¿cómo está su corazón? Porque allá fue a sufrir. ¿Cómo está su corazón? ¿Usted lo sigue amando a Dios? Amén. ¿De esa Amén. manera? Gloria a Dios. Seamos sinceros. Bendito Dios. Bueno, por eso Dios hace los llamados. Porque Dios tiene que reavivar lo que se está muriendo en cada uno de sus hijos. Oh, Amén. gloria a Dios. Aleluya. Amén. Sí, Jesús. Amén, hermano. Sí, Jehová. Gloria a Dios Dios. es el que aviva eso que se muere. Porque cuando la persona empieza a sufrir y es lastimada, empieza a buscar de otro lado. ¿Por qué existen los brujos? ¿Por qué las personas le van y consultan a esas personas que son todos mentirosos? Rebelde. ¿Por qué hacen todo eso? Porque a veces nosotros
perdemos la fe. ¿Por qué perdemos la fe? Porque a veces nuestra petición no es contestada. ¿Por qué no es contestada nuestra petición? El libro de Santiago lo dice, porque a veces pedimos mal. Y a veces la palabra no es contestada, porque primero tenemos que poner a cuenta con el Señor. Oh, gloria a Dios. Amén. Amén. Y después pedir. ¿Estamos entendiendo esto? Amén. Amén. Entonces, Dios está hablando que este pueblo fue castigado por su gran rebeldía, pero siempre, también la descendencia que viene de Egipto venía con ese mismo problema. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque los israelitas se habían casado con las egipcias y los egipcios tenían mujeres israelitas. Y cuando se llevó el pueblo, se fueron con ellos. O sea que ahí está, como nos dice, que la cizaña está con el trigo. ¿Estás entendiendo? Amén. O sea que todo se cumple, hermano. Amén. Sí. Ahora, Gloria a Dios. ¿cuál es el interés de Dios? El interés de Dios era que la palabra de Dios, la palabra, no muera. Que nadie la olvide. Que Aleluya. la palabra Gloria a tiene que Dios. ser viva. Amén. Y Tiene que estar eficaz. viva en todos los Amén. corazones. La palabra tiene que estar viva. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, si la palabra, ¿saben una cosa, hermano? Cuando nosotros dejamos de congregar, ¿qué nos pasa? Lo sabemos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Ya no leemos la Biblia, ya no oramos, No congregamos. ni eso ni hablar. Ni hablar. Entonces, ¿No escuchamos al pastor? al no congregar, hermano, ya empezamos a separarnos de Dios. Sí, amén, amén. Y no leer la palabra. O sea que el alimento espiritual de nosotros es esto. Amén. Amén. Sí. Y esto se tiene que practicar todos los días. Gloria a Dios. Y cuando usted lee la palabra, es importante pedirle al Señor que le dé revelación de lo que contiene aquí. Porque acá dice, levántate, viste de poder. Ahora, ¿qué significa eso? Estaban distraídos, porque estaban haciendo sus cosas, estaban en la idolatría. Ahora, hermano, cuando uno se distrae, es que se va por el otro camino. Aleluya. Entonces, Gloria a Dios. Dios tiene cuidado de que ninguno se equivoque de camino. Amén. Sí. Entonces, siempre está el llamado. Siempre está el alerta diciendo, Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que Dios nos cuida? Si a veces nos pasan cosas a nosotros. ¿Por qué no? ¿Cómo dice la Biblia que Dios nos cuida? Si nos pasan cosas. Entonces, ¿cómo es? Bendito Dios. ¿Sabe qué? Dios te cuida porque Él te hizo una promesa de que te va a cuidar y va a pelear por ti. Pero lo que te sucede a vos Gracias, Jesús. es porque vos te portas mal. Porque nos portamos mal. Porque yo me porto mal. Por eso me pasan cosas. Porque no obedezco lo que dice la Biblia. Bendito Dios. Porque así somos. Somos así. Eso es natural, hermano. Y nadie puede señalar al otro. Porque todos somos así. Ahora, ¿por qué dice la Biblia, hermano, que nosotros tenemos que orar por aquel que está en decadencia? Pero no señalarlo ni decirle, mira hermano, te vas a salir por esto. Hermano, no. Nosotros lo que tenemos que hacer es alentarlo, ayudarlo, orar, clamar por él, para que Dios tenga misericordia y no
se pierda. Amén. Porque si nosotros no oramos por él, Dios te va a pedir cuenta. Mm, Porque no te hiciste ningún problema por él. así es. Así que, hermano, cuando dice, levántate y vístete de poder y viste tu ropa hermosa. Escuchen una cosa. ¿Usted, alguien, conocen lo que es el tabernáculo? ¿Lo conocen? Amén. Ahora, ¿qué colores tiene el tabernáculo? Nadie lo vio. Revestido de la gloria de Dios. Es importante aprender, es importante meterse en toda la palabra para saber los colores del tabernáculo. Azul, rojo carmesí, y blanco lino. Amén. Blanco lino. O sea que son los tres colores. ¿Y cuáles son los colores que tiene el sumo sacerdote? Tampoco lo sabe. ¿Ve que es importante meterse dentro de la palabra? Amén. Porque si nosotros tenemos que dar una información, no tenemos que ser avergonzados. ¿Amén? Entonces, está hablando acá. Vístete de ropa hermosa. O sea, hermano, que el sacerdocio que Dios, que el Señor Jesús te puso a vos, no es porque te vistió de ropa, solamente es espiritual. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía los tres colores del tabernáculo. Está en la Biblia, hermano. Si nosotros nos metemos dentro, vamos a darnos cuenta de que está hablando de eso. Está hablando de que el pueblo de Dios, aunque estaba castigado porque se han quedado ahí. Pero ¿saben una cosa, hermano? Acá hay algo tremendo. ¿Por qué? Porque Dios está hablando de bendición, de vendido, de alguien que fue vendido. ¿Quién fue el vendido? ¿Quién fueron los que fueron vendidos? ¿También lo sabe quiénes son los que fueron vendidos? No. Eran dos. Uno fue José. ¿Y el otro? El otro fue Jesús. Amén. Eran los dos. Pero acá está diciendo de que fue vendido y está hablando de los egipcios. O sea, que cuando dice aquí, despierta, vístete de poder, le está hablando a ese pueblo. Pero si pasaron como 300 años, ¿cómo es que? Ahí está la profecía y está hablando al pueblo. O sea, está diciendo, hermano, de que la palabra se vuelve a reavivar dentro del corazón. Gloria a Dios. Amén. Sí, Jehová. La palabra se vuelve otra vez a tener vida dentro del corazón de la persona. O sea que la palabra no muere. Amén. Gloria a Dios. Amén. La palabra no muere. La palabra tiene vida. Y Amén. da vida. Amén. Gloria. Esto no es que se lee la palabra y nosotros nos quedamos así. Tenemos que saber qué es lo que dice, qué es lo que contiene. ¿Por qué la palabra se lee y nosotros nos quedamos con la boca abierta sin entender qué es lo que dice? Amén. Entonces es importante de que el que lee la Biblia, el que lee la palabra, tiene que explicar. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Ahora, Gloria a Dios. el pueblo que fue a Babilonia y se llevaron a todos los nobles y a los sacerdotes y los demás lo dejaron. Y inclusive acá dice la palabra de que Dios le dio carta blanca a los babilonios y a los caldeos. ¿Para qué?
castigaran al pueblo por su gran rebeldía. Bendito Ahora, ¿qué Dios. pasó? Se le fue la mano a todos. El que tiene autoridad, se le va la mano. Y comete macana, hace cosas que no están permitidas por Dios. Por eso es importante aquel que tiene cargos, aquel que tiene nombramiento, tiene que ser más humilde que los otros. No ponerse acá y decir, no, pará, yo soy el pastor, a mí me vas a respetar. Ese tiene que demostrar que tiene el corazón quebrantado. Amén. Él es el que tiene que demostrarle al pueblo que él es digno de estar ahí. Aleluya. Gracias, Jesús. Dios es el supremo. Amén. Pero, ¿qué hacemos? ¿Por qué la falta de desobediencia? ¿Por qué la gente se apropia de la autoridad que le da y empieza a hacer lo que quiere? Y no se sujeta, solamente hace lo que quiere. Y Dios le pidió cuenta a Babilonia. Bendito Dios. Gracias, ¿Sabe qué? Jesús. Santo Jesús. Babilonia no existe más. ¿Sabe dónde estaba Babilonia? ¿Dónde estaba? Tampoco lo saben. No, no sabemos. En Irak. Eran aquí. Pero desapareció. Dice que en ese campo donde estaba Babilonia, dice que todo abrojoso. No hay nada. ¿Se cuenta, hermano, que Dios castigó a ese pueblo severamente? Bendito Dios. Gracias, Jesús. Y todo porque Dios le dolió lo que hicieron esa gente con su pueblo. O sea, que Dios los mandó ahí para que sufrieran. Pero también los llevó ahí con otro propósito, para salvar sus vidas. Y sin embargo, los mataban, los torturaban hasta la muerte. Los hacían aullar de dolor. Dice que Dios habla acá en la palabra de que Él oía los aullidos de su pueblo, siendo de que Él fue el que los mandó ahí. ¿Se da cuenta, hermano, que Dios también sufre? Y quizás más que nosotros. Hermano, el amor de Dios no es como el de nosotros. O sea, hermano, que Dios mandó a este pueblo castigado, pero también lo mandó ahí porque ese pueblo tiene que ser castigado por su desobediencia y por su inclinación a la idolatría. Ahora, si la palabra dice que Dios es digno de adoración, digno de respeto, digno de reconocimiento como Dios. Bendito. Entonces, todo lo sabemos. ¿Y por qué entonces nos inclinamos a la desobediencia? Bendito. ¿Por qué entonces no hacemos y no obedecemos lo que dice la Biblia? A ver, esto es natural, hermano. La naturaleza humana es así. La naturaleza humana es así. Pero por eso Dios puso esta palabra, hermano, para que todos, aquel que la lee, pueda salvarse. Porque si no conocen la palabra, ¿cómo nos vamos a salvar si no entendemos lo que dice aquí? Gloria a Dios. Hoy estábamos hablando con el hermano que está allá de poner la palabra por obra.
Ahora, ¿cómo la podés poner por obra si no la entendés? Estamos hablando de esto. ¿Y cómo puedes entender la palabra si no la lees, si no le pedís al Señor que te revele la palabra? Porque Dios está diciendo, levántate y viste tu ropa hermosa. O sea que Dios está haciendo un nombramiento sacerdotal. ¿Por qué? Porque la vestimenta espiritual, esa vestimenta es la que Dios quiere ver. Gloria a Dios. Amén, Jesús. Amén, hermano. Esa es la vestimenta que Dios está hablando. Amén. ¿Cómo se presentaríamos nosotros delante del Señor con la vestimenta espiritual? Mal. ¿Qué le diríamos a Dios? Ah, me topé con un tigre y mira cómo me dejó la ropa. No. Eso es un compromiso que nosotros, todas las personas, lo tenemos. Amén. 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 Son las 8. Ya se me está yendo la hora. Ahora, si Dios estaba dolido porque escuchaba el aullido de su pueblo, de que lo torturaban hasta la muerte, ¿pero qué podía hacer Dios? Porque Dios dice, acá la palabra lo dice, ¿y ahora qué hago yo si mi pueblo está en cautiverio? ¿Qué hago yo si mi pueblo está en cautiverio? O sea que estaba solo. Amén. Gloria. ¿Sabe qué significa, hermano? Que Dios también está triste. Dios está triste porque se ve obligado a castigar. ¿Para qué? Es para que el pueblo se enderece, para que ese pueblo vuelva de vuelta, otra vez de vuelta a los caminos de Dios. Amén. Por eso nosotros sufrimos, por eso trompezamos, por eso nos caemos, por eso nos golpeamos. Hermano, esto es necesario para que estés alerta y para que te duela. Es necesario. Porque esto no es un paseo, ni es un juguete. Esto está en tu propia vida. Esto depende de tu propia vida, de tu seguridad. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Gloria al Señor. Amén. O sea que ahí es cuando Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Y esos trompezones, esos dolores es para que estés alerta, despierta. Bendito Jesús. No te vayas por otro camino y no te distraigas. Solamente presta atención y está alerta. Porque ¿cómo vamos a saber nosotros cuando venga el Señor si no estamos así? O sea, que si te golpeaste un dedo, total tenés 10. Uno que se te rompa. O sea, hermano, de que siempre a nosotros nos va a pasar cosas. Amén. Y no es porque Dios quiera, solamente porque es necesario para que te mantengas despierto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Gloria al Señor. Que el Señor te bendiga. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos entendieron? ¿Alguien tiene oración? ¿Que quiere oración? Lo vamos a orar. Vamos a estar orando. Y el Señor va a hacer la obra, porque el que hace la obra es Él. Ahí está mi hermano Gabriel. Yo no sabía que vas a venir, porque si no te pasaba a buscar. Gloria a Dios. No sé en qué vine. ¿Viniste a pie? Ah, bueno, buenísimo. A pie vine. Gloria a Dios, amén. Es un siervazo de Dios, hermano.
pedimos, Dios mío, que Gracias. usted esté sobrando, que tú Gracias. estés tocando, que tú estés, Señor de gloria, poniendo tu mano de sanador Gracias, Jesús. en cada uno. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Ahora sí. Ahora sí.